Yo no sabía lo que era perderlo todo, hasta que lo perdí por amor. Me llamo Mariana, y si alguna vez alguien me hubiera dicho que mi mayor enemiga sería mi propia entrega, no lo habría creído. Porque yo amé con la inocencia de una mujer que creció soñando cuentos de hadas, y terminé despertando en una pesadilla que me dejó sin nada. Ni casa, ni familia, ni dignidad. Tenía 29 años cuando conocí a Esteban. Alto, elegante, con una sonrisa que sabía abrir puertas y un discurso tan dulce que parecía ensayado. Yo trabajaba en una pequeña agencia de viajes en Medellín, soñando con recorrer el mundo, pero mi mundo se volcó en él desde el primer momento. Fue como si todo en mi vida anterior se hubiera detenido, como si mi historia comenzara justo el día que lo vi. Me enamoré con los ojos cerrados. Le creí todo. Que me amaba. Que su ex era una loca. Que su trabajo de empresario le exigía mucho pero que algún día lo dejaría todo para vivir una vida tranquila conmigo. Me hablaba de hijos, de playas, de un futuro juntos. Y yo, como una tonta, le abrí las puertas de mi vida sin pedirle que se limpiara los pies al entrar. Vendí mi carro para ayudarlo con una urgencia de inversión. 2 meses después, renuncié a mi empleo para irme con él a Ecuador, donde supuestamente abriríamos un pequeño hotel que ya tenía apalabrado. Dejé atrás a mi madre enferma, a mi hermana menor, a mi perro de toda la vida. Lo dejé todo. Todo, por amor. Pero desde el primer día en Quito, su voz cambió. Su mirada también. De pronto, yo ya no era su reina sino una carga. Las promesas del hotel desaparecieron como humo entre sus silencios. Me dejó sola en una habitación barata, con la excusa de que debía resolver unos papeles, y desapareció por 3 días. Yo, desesperada, sin conocer a nadie, sin un centavo y con un teléfono que solo servía para mirar mi reflejo en la pantalla negra. Cuando volvió, venía con olor a perfume de otra mujer. Le reclamé. Lloré. Le grité. Y él, por primera vez, me empujó. No fue fuerte, pero fue suficiente. Porque entendí que ya no era su amor. Era su estorbo. Pero lo peor no fue la soledad. Ni el miedo. Ni el hambre de esos días en los que tuve que mendigar pan en una panadería de barrio. Lo peor fue darme cuenta de que mi familia ya no contestaba mis llamadas. Esteban, con su habilidad para manipular, les había dicho que yo me había ido por gusto, que lo había abandonado a él, y que estaba viviendo la vida sin preocuparme por nadie. Allí, sentada en una plaza, abrazando una maleta vacía y un corazón hecho trizas, supe lo que era caer. Pero también, en esa misma caída, empecé a mirar hacia arriba. La primera noche que dormí en la calle fue la más larga de mi vida. Estaba sentada contra la pared de una iglesia cerrada, con la chaqueta como almohada y los recuerdos como única compañía. Pasaban carros. Pasaba gente. Y yo pasaba vergüenza. Nadie me veía realmente. Era una sombra más entre la miseria. Una mujer rota que había cruzado la frontera por amor y que ahora lloraba su ruina en un país que no era suyo. Sentí frío. Pero más que en la piel, lo sentía en el alma. Recordé a mi madre en esa noche. Su voz ronca por el asma, diciéndome que no confiara tanto. Que hay hombres que saben mentir tan bien que hasta ellos mismos se creen. Pero yo no quise escucharla. Quise creer que el amor podía más que todo. ¡Qué ironía! A veces el amor es una venda, pero también puede ser un veneno. A la mañana siguiente me acerqué a una señora que vendía jugo en la esquina. Le pedí que me dejara barrer el lugar por una moneda. Me miró raro, pero asintió. Y ese fue mi primer trabajo, limpiar la acera mientras el sol quemaba mi dignidad. Pero no me importó. Necesitaba comer. Necesitaba sentir que aún podía valer algo para alguien. Con lo poco que me dio, compré pan y agua. Me los comí sentada en una banca como si fueran un festín. Y ahí, con las migas en la mano y la cara sin lágrimas por primera vez en días, decidí algo. No iba a volver a arrastrarme por amor. Nunca más. Fui a buscar ayuda. Caminé hasta una iglesia evangélica donde un pastor atendía a migrantes. Le conté mi historia entrecortada. No lloré, ya no me salían las lágrimas.
Pero mis palabras tenían la fuerza de una verdad que dolía. Me escuchó en silencio. Me dio un plato de arroz con lentejas y una colchoneta en un pequeño refugio detrás del templo. Allí dormían otras mujeres. Algunas mayores. Otras jóvenes como yo. Una de ellas, Silvia, me tomó de la mano la primera noche. Yo también lo perdí todo por amor, me dijo. Y esa frase me atravesó como un cuchillo, porque entendí que no era la única. Éramos muchas. Silenciadas. Invisibles. Heridas. Silvia me ayudó a conseguir trabajo en una pequeña fonda limpiando mesas. No era mucho, pero era algo. Y ese algo se convirtió en mi tabla de salvación. Empecé a guardar cada centavo, a dormir menos, a trabajar más. Me levantaba antes que el sol y cerraba la fonda después de medianoche. Pero cada día me dolía menos el pecho. Cada día lloraba un poco menos por Esteban. Y fue entonces, cuando creí que estaba empezando a respirar de nuevo, que supe que estaba embarazada. La prueba de embarazo no dejaba lugar a dudas. 2 líneas. Rojas. Claras. Inapelables. Me quedé sentada en el baño del pequeño refugio, temblando. Sentí que el mundo se me venía encima otra vez. Apenas estaba aprendiendo a sostenerme de pie, y la vida me ponía una carga que no sabía si podía cargar. Tenía miedo. Un miedo que no me cabía en el pecho. No tenía seguro médico, no tenía documentos, no tenía un hogar, no tenía un peso guardado más allá de lo que usaba para el pasaje y el arroz diario. Y ahora, dentro de mí, latía un corazón que no pedía permiso para existir. Un ser inocente, hijo de un amor falso, pero aún así, mío. Pensé en abortar. Lo confieso. Porque era fácil juzgar cuando no se ha sentido el hambre, el abandono, la soledad. Pensé que quizás sería mejor no traer a un hijo al mundo cuando yo misma apenas sobrevivía en él. Pero cada vez que lo pensaba, una punzada me atravesaba el alma. Era como si algo en mí supiera que ese bebé era lo único real que me había dejado Esteban. Silvia fue la primera en enterarse. Me miró en silencio, sin escándalo, sin juicio. Ese hijo no es de Esteban, me dijo firme. Es tuyo. Es tu renacer. No lo veas como una condena, sino como una oportunidad. Esa noche no dormí. Me pasé horas con las manos sobre el vientre, a un plano, preguntándome si podría ser madre en medio del caos. Y por primera vez, me respondí en voz alta, sí. Porque ya toqué fondo. Y ahora solo queda subir. Al día siguiente fui a la iglesia y pedí hablar con el pastor. Le conté todo. Él me contactó con una mujer voluntaria que trabajaba con una ONG de apoyo a madres migrantes. Fue ella quien me llevó a mi primera consulta médica gratuita. Escuché por primera vez el sonido de ese pequeño corazón latiendo, rápido, valiente, como si no tuviera miedo de este mundo. Lloré. Lloré como no había llorado desde que me dejaron sola en esa habitación. Y entonces, por dentro, algo cambió. Sentí fuerza. Una fuerza nueva. No era la misma que me empujaba antes, la del orgullo o el capricho. Era otra, más silenciosa, más firme. Era amor. Pero esta vez, no un amor hacia un hombre, sino hacia mí misma, hacia lo que crecía dentro de mí, hacia lo que aún podía construir. Decidí escribirle a mi madre. Después de meses de silencio, le envié un mensaje por WhatsApp desde el teléfono prestado de Silvia. Fue simple. Directo. Mamá, estoy viva. Estoy en Ecuador. Estoy embarazada. Perdóname. No esperaba respuesta. Pero a las 2 horas, vibró el teléfono. Era un audio de mi mamá, con la voz temblorosa. Hija, no importa lo que pasó. Tú eres mi niña. Te amo. Regresa cuando puedas. Esta siempre será tu casa. Me puse de rodillas en el piso del refugio y le di gracias a Dios. Porque aunque había perdido tanto, en ese momento, supe que no lo había perdido todo. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una carrera de resistencia. El embarazo avanzaba mientras yo seguía trabajando en la fonda, fregando platos hasta que la barriga me lo permitió. Me levantaba con náuseas, pero con la determinación de una mujer que ya no se permitía quebrarse. Cada día me hablaba al espejo,
hoy no te rindes. Hoy avanzas, aunque sea un paso. La señora de la fonda, doña Teresa, era dura pero no injusta. Cuando vio mi barriga creciendo bajo el delantal, frunció el ceño pero no me echó. Mire, mija, no puedo pagarle más, pero puede venir menos días. Ese pequeño gesto de humanidad me hizo llorar en el baño por media hora. Porque cuando uno lo ha perdido todo, cualquier acto de compasión se siente como un regalo del cielo. Silvia me ayudaba como podía. Algunas noches, cuando no había comida suficiente, ella decía que no tenía hambre. Pero yo la conocía. Y sabía que lo hacía por mí. Por mi hijo. Así pasaron los meses. Entre turnos, controles médicos y cartas que mi madre me enviaba desde Colombia, contándome cómo estaba mi hermana, cómo seguía su salud, cómo contaba los días para abrazarme. Cada palabra era un ancla que me mantenía firme. A Esteban no lo volví a ver. Ni lo busqué. Él había sido el incendio. Pero ahora yo me encargaba de los escombros. Y con cada día que pasaba, levantaba un ladrillo nuevo. Fue en el 6º mes de embarazo cuando llegó el primer milagro. Una mujer extranjera, clienta habitual de la fonda, me vio limpiando y notó mi barriga. Me llamó con dulzura. ¿Cómo te llamas? Me preguntó con acento argentino. Mariana, le dije, secándome el sudor de la frente. ¿Y ese bebé? ¿Cómo lo vas a cuidar sola? No supe qué responder. Me encogí de hombros. Ella sonrió, sacó una tarjeta de su bolso y me la dio. Yo trabajo con una fundación que ayuda a mujeres como vos. No tenés que hacer esto sola, Mariana. Me costó confiar. Pero llamé. Y por primera vez, alguien me ofreció algo sin querer nada a cambio. La fundación me ayudó con ropa de maternidad, suplementos, pañales para el bebé, lo más importante, un taller de costura. Me enseñaron a usar una máquina de coser. A crear. A transformar tela en algo útil. Y con ello, volví a sentirme capaz. En las tardes, después de la fonda, me iba al taller. Aprendí rápido. Tenía hambre de aprender. De valerme por mí misma. Me ofrecieron coser manteles, bolsitas para bebés, incluso pequeños uniformes escolares. Y por primera vez, recibí un pago que no venía de limpiar, sino de crear. Ahí entendí algo. Podían quitarme todo, pero no mis manos. No mi voluntad. Y entonces, el día más esperado, y más temido, llegó. Rompí fuente a las 3 de la mañana. El dolor era como un trueno que nacía desde lo más profundo de mi espalda y me partía en dos. Silvia llamó a una ambulancia mientras me sostenía la mano. Yo no podía dejar de temblar. Tranquila, Marianita, me decía. Vas a poder. Vos sos fuerte. Fui trasladada a un hospital público en el sur de Quito. En medio de luces blancas y gritos de otras mujeres, supe que no estaba sola, aunque no conociera a nadie de sangre a mi lado. Silvia lo era todo en ese momento. Hermana, madre, amiga. Ángeles sin alas que Dios pone cuando más los necesitamos. El parto fue largo. Complicado. Me hicieron cesárea porque el bebé venía enredado en el cordón. No sentí miedo por mí. Sentí miedo por él. Que viva. Que respire. Que esté bien. Era todo lo que repetía en mi mente. Y entonces lo escuché. Un llanto fuerte. Como un rugido de vida. Como una declaración al mundo, estoy aquí. Me lo pusieron en el pecho. Era tan pequeño, tan calientito, tan mío. Es un niño, me susurró la enfermera. ¿Ya tienes nombre? Lo miré con lágrimas en los ojos, besándole la frente. Se llama Matías, porque significa regalo de Dios. Y así fue. Matías no fue una consecuencia del error. Fue la redención. La señal de que, incluso, cuando una historia empieza mal, puede tener un capítulo hermoso. Lo abracé con todo el amor que había guardado en mi pecho desde que salí de casa. Y en ese abrazo supe que jamás volvería a permitir que nadie, jamás, volviera a pisotear mi dignidad. Los primeros días fueron difíciles. Amamantar, sanar la herida de la cesárea, llorar a escondidas por el miedo de no poder darle todo lo que merecía. Pero Matías no necesitaba lujos.
Solo me necesitaba a mí. Y yo, a él. La fundación me apoyó durante el primer mes. Me ayudaron a conseguir una habitación digna, con cama, agua caliente y espacio para la cuna que nos regalaron. Silvia se quedó a vivir conmigo un tiempo. Me ayudaba con las noches difíciles, las fiebres, los cólicos. Y yo, entre pañales y desvelos, empecé a coser. Empecé vendiendo bolsitas para bautizos. Luego, alguien me encargó un ajuar completo. Después, una vecina me pidió que le arreglara unos pantalones. El boca a boca se fue esparciendo. Mi pequeña máquina empezó a sonar día y noche. Y con cada puntada, hilvanaba mi nueva historia. Porque ya no era la mujer rota que dejó todo por amor. Ahora era madre. Emprendedora. Superviviente. Y entonces, una tarde lluviosa, recibí una videollamada desde Colombia. Era mi mamá. Hija, ¿cuándo vienes? Tu hermana quiere conocer a su sobrino. Pronto, mamá, muy pronto. Volver a casa, era una idea que me había parecido imposible durante mucho tiempo. Pero ahora, con Matías en mis brazos y mi alma cosida a retazos, comencé a creer que era posible. Habían pasado casi 2 años desde que crucé esa frontera con una mochila llena de ilusiones y un corazón ciego. En ese tiempo, no solo había sobrevivido, había renacido. Con el pequeño taller que armé en un rincón del pequeño cuarto donde vivía con Matías, logré montar mi primer emprendimiento, hilvanando esperanzas. Un nombre simple, pero con tanto significado para mí. Empecé a publicar mis trabajos en un grupo de madres migrantes por Facebook. Poco a poco llegaron los encargos, bolsos personalizados, uniformes escolares, batas médicas, hasta trajes típicos para festividades infantiles. Cada pedido era una batalla ganada al destino. Cada cliente, una prueba de que sí valía. Que sí podía. Matías crecía sano. Tenía los ojos de su padre, pero la mirada firme mía. Era curioso, juguetón. Y tenía una sonrisa que iluminaba los días más grises. Cuando me veía trabajar en la máquina, se sentaba cerca, jugando con retazos de tela, como si supiera que su mamá estaba construyendo un imperio, aunque fuera chiquito. Y entonces, un día, revisando mi correo, leí el mensaje que me cambió la vida. Querida Mariana, hemos revisado tu caso y aprobado tu solicitud de apoyo al retorno voluntario. Puedes regresar a Colombia junto a tu hijo. Te cubriremos el viaje y te brindaremos ayuda para reintegrarte. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. Silvia estaba conmigo. ¿Vas a volver? Me preguntó con los ojos brillosos. Sí, le respondí con un nudo en la garganta. Pero tú siempre vas a ser parte de mi historia, Silvita. Sin vos, no estaría aquí. Empacamos lo poco que tenía, ropa, la máquina de coser, unas fotos impresas de mis primeros trabajos, y la manta preferida de Matías. No era mucho, pero era suficiente. El día que llegamos al aeropuerto, Matías tenía un peluche apretado al pecho y me preguntó: ¿Dónde vamos, mamá? Le sonreí. A casa, mi amor. A donde todo comenzó, pero donde todo va a ser diferente. El avión despegó. Miré por la ventana, y no pude evitar llorar. Pero ya no eran lágrimas de dolor. Eran de gratitud. Por cada noche que dormí en la calle. Por cada rechazo. Por cada persona que me tendió una mano. Por Silvia. Por Doña Teresa. Por Matías. Por la mujer que había tenido el valor de seguir de pie cuando todo parecía perdido. Y así, con el corazón lleno de cicatrices, pero también de amor, regresé a Colombia. Mi mamá me esperaba en el aeropuerto, más encanecida, más delgada, pero con los brazos abiertos como si nunca me hubiera ido. Nos abrazamos como si el tiempo se detuviera. Matías se escondió detrás de mis piernas, tímido. Él es tu abuela, le dije. Hola, mi amor, le susurró mi madre, con lágrimas en los ojos. Te estábamos esperando. Volver a mi tierra fue como despertar en un sueño que una vez había olvidado. Las calles, los olores,
el calor pegajoso del pueblo, la música que salía de las tiendas, todo. Era igual, pero yo ya no era la misma. Ya no era la muchacha que se fue con el corazón roto y los bolsillos vacíos. Ahora era madre. Luchadora. Mujer. Mi madre había preparado una habitación para Matías y para mí. Nada lujoso, pero limpio, con sábanas nuevas y una cuna improvisada. Él se adaptó rápido. Jugaba en el patio con mi hermana menor, que ahora era casi una mujer. Y mi mamá, bueno, ella se convirtió en el sostén que yo necesitaba sin siquiera pedirlo. Me ayudó a cuidar al niño mientras yo retomaba mi emprendimiento. Instalamos la máquina de coser en un rincón del comedor, y comencé a repartir volantes en el barrio, anunciando mis servicios. Las primeras semanas fueron lentas. Nadie confía tan fácilmente en alguien que ha estado ausente tanto tiempo. Pero bastaron 2 trabajos bien hechos para que la voz se corriera. Y así empezó otra etapa de mi vida. Un sábado, mientras planchaba una tanda de uniformes escolares, recibí una llamada. Era de una feria de emprendedoras locales. Me ofrecían un puesto gratuito para exhibir mis productos, gracias a la recomendación de una de mis primeras clientas. Fui con miedo, con pocas cosas, pero con el corazón lleno de ilusión. Y me fue bien. Hoy, Hilvanando Esperanzas es un taller reconocido en mi ciudad. Empleo a otras 2 madres solteras. Y cada vez que tengo un día duro, abrazo a Matías y me recuerdo de dónde vengo. Esteban intentó buscarme una vez. Me escribió desde un número desconocido. Pero ya no tenía poder sobre mí. No respondí. No tenía nada que decirle. Porque cuando una mujer se reconstruye desde cero, deja atrás lo que la rompió sin necesidad de venganza. Yo no necesitaba cerrar el círculo con él. Lo cerré el día que entendí que mi valor no dependía de nadie. Y ahora, cuando las clientas me preguntan cómo empecé, yo les digo con una sonrisa. Perdiéndolo todo. Pero creyendo en mí. Porque a veces, Dios permite que toques fondo, solo para que te des cuenta de que Él es el único que puede levantarte más alto de lo que soñaste. Y así, de las cenizas, tejí mi nueva vida. Fin.